Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una importantísima cantidad de informaciones de muy diversa naturaleza están recogidas hoy en los medios nacionales e internacionales. Por supuesto, es una noticia muy impactante la recepción que le dio el régimen, el gobierno del señor Nicolás Maduro Moros a la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Lavrov. Creo que es llamativo. Veamos llamativo por qué. Digamos que hay razones rusas, ¿no?, y norteamericanas para que esto sea llamativo. El canciller ruso está de gira, tiene una mini gira, por lo que hasta hace muy poco llamaban el patio trasero de Estados Unidos. Está de gira en Cuba, estuvo de gira en Nicaragua y ahora está en Venezuela. Muy lejos, por cierto, de las coordenadas geográficas y políticas de los Balcanes, muy lejos de la Europa Oriental, pero sí, aquí está. Así que, en primer lugar, es obvio que hay una operación de intrusismo desde el punto de vista geopolítico. Es obvio también que los señores que hasta ahora eran supuestamente dueños del patio, ¿no?, los señores de los Estados Unidos, deberían estar revisando si su política ha tenido algún sentido, si ha logrado algún éxito, ¿no?, en esto de contener la presencia de potencias extracontinentales en la región. China, el dinero de China, es protagonista de la economía latinoamericana, por un lado, y Rusia, las armas de Rusia, la influencia política de Rusia, es también un actor importante en la zona, sin hablar, por cierto, de cosas como Hezbollah, como Hamas. Todo eso debieran pensarlo a la luz de lo que es esta gira del ministro de Relaciones Exteriores ruso por América Latina y concretamente en nuestro país. Recordemos que hasta no hace mucho, hola Tairi, saludos, señor Joseph, señor Roger, recuerden que hasta no hace mucho, el embajador en Venezuela de la administración Biden fue durante, 2-3 años casi, el mismo embajador que tenía acá, que fue designado acá por la administración Trump. Es decir, el mismo embajador, la misma política, la misma inercia absurda y destructiva. ¿Ok? Cuando por fin la administración Biden decide tener una política autónoma, propia, en relación a Venezuela, el protagonista de eso fue el señor Juan González, ¿no? Y entonces Juan González empezó a tejer un conjunto de nexos con el gobierno y con la oposición formal, la oposición convencional, por así llamarla. Y todo eso terminó en esta especie de autopista de 2 canales, que fueron los acuerdos de Barbados por un lado, pero también los acuerdos de Doha por el otro. Es decir, los acuerdos del gobierno de Biden con el gobierno de Maduro, que eran acuerdos que se empezaron a cumplir. Bueno, ahí está, pues, el retorno de Alex Saab, ahí está
bueno, la liberación de los norteamericanos presos en Venezuela. Ahí está el tema de la ablandamiento de algunas sanciones. Ahí está el tema de la recepción sin chistar por parte de Maduro de los aviones deportados. Todo eso ocurrió a propósito, repito, de estos acuerdos entre Doha y Qatar, perdón, entre Doha y Miraflores. Todo eso pasó y, bueno, y siguió pasando, por cierto, siguió pasando. Lamentablemente no pasó lo mismo con los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados fueron letra muerta durante bastante tiempo y al final, bueno, son eso que hoy estamos presenciando los venezolanos. Son acuerdos que todo el mundo invoca y que al parecer nadie cumple o nadie hace cumplir. Eso ha estado ocurriendo. Y bueno, ese es el resultado de la política, lo poco que ha tenido como política autónoma el gobierno del señor Biden hacia Venezuela a través de ese operador destacadísimo que fue el señor Juan González. Cuando le queda muy poco de gobierno a Biden, relevan a González, para decirlo de manera elegante, para no decir que lo votaron, relevan al señor González y bueno, entra la política hacia Venezuela en esta especie de limbo en el que hoy estamos. Ablandan las sanciones, amenazan con volver a ponerlas, amenazan con el tema petrolero, luego vuelven otra vez. Es realmente lamentable la incoherencia, ¿no? Y bueno, esa es la situación que tenemos. Mientras tanto, mientras está en esa situación de incoherencia, resulta que Rusia está en esa posición de asertividad que hoy manifiestan y ejerce o demuestra la visita del señor Lavrov. Bueno, yo lo que sí quiero, por un lado, es hacer ese llamado de atención. Y por otro lado, les confieso, ya es un tema de vergüenza profesional. Ver la rueda de prensa del ministro de Relaciones Exteriores ruso junto con el canciller venezolano y un conjunto de colegas, obviamente filtrada su presencia y filtradas las preguntas. Chicos, acaban de asesinar en Rusia al opositor más importante que había en ese país, al ícono opositor, al señor Navalny. Eso es un escándalo planetario. ¿Cómo no hacer reiterada mención a ese tema? Sobre todo estando Venezuela en la condición en la que está. Sobre todo estando nosotros, bueno, con una gran cantidad de presos políticos, más de 300 presos políticos entre civiles y militares. Algunos en delicado estado de salud, otros es sencillamente insólito que estén privados de libertad. Todos debieran estar en libertad, pero hay algunos que, mira, bueno, clama al cielo. El caso del profesor Tarazona, preso por denunciar que en Venezuela la guerrilla extranjera hace lo que le da su gana. Entonces, en vez de darle una medalla por méritos a la patria, lo ponen preso. La profesora Rocío San Miguel, experta en seguridad y defensa de la nación, una mujer que ha estado defendiendo con uñas y dientes el carácter profesional de la Fuerza Armada Nacional, defendiendo a la institución militar y defendiendo a la familia militar, presa por ese mismo sector político que ha permitido que el pranato local y que la guerrilla extranjera ejerza control del territorio en buena parte de Venezuela. O sea, ¿cómo Carrizo va a acusar de traición a la patria a Rocío San Miguel, quienes han permitido que la guerrilla colombiana se enseñoree en buena parte del país, ya no solamente en la frontera, en buena parte del país?
Es asombroso, ¿verdad? Bueno, en esa condición, teniendo nosotros presos como Rocío San Miguel, cuando digo nosotros no me refiero a la oposición, me refiero al país, teniendo nosotros los venezolanos a compatriotas nuestros como Rocío San Miguel, como el profesor Javier Tarazona, presos, chicos, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de tener de visita en nuestro país al canciller ruso y no preguntarle una y otra vez qué significa ser canciller de un régimen que asesina al principal opositor de esa nación, de ese gobierno? Impresionante. Bueno, vamos entonces a otras informaciones más pegadas al planeta Tierra, más conectadas con nuestra realidad inmediata. No crea, vamos a seguir hablando del tema de la libertad de expresión, pero ya no hablando de la libertad de expresión de los periodistas o de las empresas periodísticas, no. Vamos a hablar de la gente del barrio. El diario Tal Cual Digital nos trae la siguiente información. Misión Barrio Nuevo borró murales artísticos en Petare, denunció la ONG Uniendo Voluntades. Voy al texto. Catiusca Camargo, fundadora de Uniendo Voluntades, organización que busca transformar vidas en el barrio San Blas de Petare, denunció que vecinos de la zona, en conjunto con trabajadores de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, borraron 4 murales en el sector Matapalo de forma arbitraria, sin consultar con los demás habitantes del lugar. Camargo indicó que 3 de los murales eliminados fueron creados por el artista y muralista franco-británico Sepp Toussaint, y el otro fue pintado por un joven artista del barrio llamado Esteban Ruiz, en alianza con el espacio Ana Frank. Los murales fueron suprimidos el lunes 19 de febrero en horas del día. De acuerdo con Camargo, quienes dieron las órdenes para pintar esas paredes son vecinos afectos al oficialismo que no están de acuerdo con el trabajo de recuperación de espacios públicos que hace la ONG Uniendo Voluntades de la mano de los jóvenes de San Blas. Catiusca Camargo reconoció el trabajo que hizo Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para recuperar el piso de la cancha, que tenía fallas de base, pero aseguró que las pinturas fueron borradas de forma arbitraria y han borrado casi toda la identidad muralística que tenía ese espacio deportivo. De la misma manera, condenó el irrespeto al trabajo artístico que los jóvenes de la comunidad han realizado en conjunto con esta organización. Añadió que un mural que fue recuperado el pasado domingo 18 de febrero en una escuela de la zona también fue tachado con pintura. Los jóvenes que forman la organización Uniendo Voluntades repudian que sus murales, que comenzaron a ser pintados hace 6 años, vayan a ser sustituidos por supuestas pinturas nacionalistas como la bandera del Estado Miranda, los diablos danzantes de Yare y otras imágenes. Camargo afirmó que los murales en el barrio San Blas han salvado vidas. La tarde de este martes 20 de febrero, los vecinos de la zona, tanto quienes borraron los murales como los que desean que permanezcan, sostendrán una reunión para decidir por voto de los vecinos qué pintar en esos espacios. Hace 6 años nació Uniendo Voluntades y tras recuperar zonas de San Blas, principalmente recogiendo la basura en las calles, surgieron alianzas con el muralista húngaro-venezolano Dagor, que en compañía de otros artistas comenzó a hacer murales en la zona. Usted dirá, caramba, teniendo tantos problemas en nuestro país, teniendo problemas con la alimentación, teniendo problemas con la seguridad, ¿qué carrizo hace Chugo hablando de murales? Yo no estoy hablando de murales, caballero. Yo estoy hablando de libertad de expresión. Yo estoy hablando de jóvenes que en lugar de estar en el minitráfico de drogas, en el microtráfico de drogas, que en vez de estar robando vehículos o asaltando personas, están recuperando su barrio, están recuperando su hábitat, están recuperando su cancha. ¿Tú sabes cosa peligrosa en un barrio? Parece que los políticos de uno y otro signo generalmente no saben de eso, ¿no? Entonces cuando se ponen a hacer demagogia, cuando se ponen a hacer campaña, empiezan a decir, vamos a recuperar la cancha tal y vamos a construir la cancha tal. Ellos hacen su cosa, hacen su acto, se toman la foto y desaparecen. ¿Y tú sabes lo que pasa con la cancha en el barrio? Que se transforma en un mercado para el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque para la cancha van los muchachos y donde están los muchachos llega el jíbaro y el jíbaro entonces hace de ese lugar, de ese espacio, su mercado particular. Por eso es que hacer una cancha en un barrio es una responsabilidad. Tú tienes que dar la cancha, sí. Tienes que construir la cancha, sí, pero además tienes que poner iluminación y también tienes que poner entrenadores y también tienes que poner seguridad. ¿Ves?
O si no lo hace el Estado, si no lo hace el gobierno, lo hace la comunidad. Y en este caso, estos muchachos empoderados recuperaron su cancha. ¿Me entiendes? Pintaron los murales, se apropiaron del espacio. Y vienen unos vecinos del lugar, no la mayoría, por cierto, los vecinos oficialistas, o algunos vecinos oficialistas, llaman a los burócratas de afuera y vienen los burócratas y tachan los murales de los muchachos. ¿Qué es eso? Repito, eso es violación de la libertad de expresión. Mientras el gobierno pierde tiempo en estas fruslerías, frustrando a los muchachos nuestros, a los que quedan acá, vamos a ver qué sigue ocurriendo con otras cosas que sí son demasiado importantes. ¿Qué está pasando con el tema de Guyana? Claro, ¿qué está pasando? Porque el gobierno transformó eso en una gran habladera nacional, ¿no? Y gastaron un realero. Por cierto, no creando conciencia, sino haciendo bailantas en todo el país, haciendo festivales en todo el país, con el cuento de el Esequibo, ¿no? Entonces, convocaron a un referéndum mal planteado, aquí lo dijimos más de una vez, dijimos, el referéndum no une, el referéndum divide, va a haber gente que está a favor, va a haber gente que está en contra. Bueno, y pasó lo peor para el gobierno, lo peor, la gente no fue, la gente no apareció, y el gobierno se vio obligado entonces a ejercer su rol de mentiroso, bueno, con un nivel de descaro único. ¿Ves? Dijeron, hubo 10 millones de votantes. Nadie vio nada por ninguna parte. Después de ese fiasco, no volvieron a hablar del Esequibo, no volvieron a hablar del tema de Guyana. Ahora, ¿qué está pasando allí? Porque, por cierto, Guyana sí ha seguido montado en su asunto. Guyana sí ha seguido trabajando en su usurpación. Y la ExxonMobil también ha seguido trabajando en su cuestión. Bueno, a eso se refiere este titular también de los colegas de Tal Cual Digital. Dice así el titular: ExxonMobil afirma que no reducirá planes de exploración o explotación en Guyana. ¿Qué tal? Voy al texto. La petrolera estadounidense ExxonMobil aseguró que no reducirá sus planes de exploración o producción en Guyana a pesar de los reclamos del gobierno venezolano sobre el uso del territorio Esequibo, en reclamación entre ambas naciones. Exxon está, abre comillas, muy centrado en ejecutar nuestras operaciones dentro de nuestra área de contrato definida, dijo el presidente Liam Mallon en una entrevista con Bloomberg. Según la empresa, en aguas guyanesas se extraen alrededor de 645,000 barriles diarios de petróleo. ¿Qué tal? Estamos cumpliendo, dijo el presidente de la Exxon, estamos desarrollando y continuamos extendiendo los beneficios a Guyana dentro de nuestra área de operaciones. El asunto de discutir con las fronteras es realmente un asunto del gobierno, señaló Mallon. ExxonMobil espera obtener para finales del primer trimestre de este año una nueva inversión en lo que sería su sexto desarrollo costa afuera en Guyana. La decisión depende del gobierno de Irfan Ali, el presidente de Guyana. También esperan completar un gasoducto que llevará gas desde los pozos marinos a una nueva planta de energía durante el año 2025. Eso en sí mismo reducirá a la mitad los costos de electricidad para el pueblo de Guyana y generará emisiones significativamente más bajas que la alternativa, que es el fuel oil importado, el diésel. Dijo Mal. El proyecto, insistió, permitirá que el país crezca, se expanda y difunda estos beneficios a la sociedad en general. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, quiero decir que mientras aquí trataron el tema del Esequibo como que si fuera una moda, ¿no? Como que si fuera una campaña electoral, bueno, llegaron al referéndum y hicieron el ridículo con el referéndum y, bueno, se olvidaron de eso, pues. En cambio, la contraparte ha seguido trabajando, ¿no? Y ha seguido explotando recursos en un espacio sobre el cual Venezuela tiene derechos. ¿Entiende? Entonces, tiene razón acá 130N3R16, alguien que se identifica de esa manera en la red social Instagram, que está siguiendo el programa. Dice que en relación al referéndum del Esequibo, ni publicaron los resultados en la página del CNE, ni por estados ni por mesas. Es absolutamente cierto.
Vamos a otras informaciones en la tarde de hoy, por supuesto, informaciones de carácter político. Ya va, primero vamos a una información que tiene que ver con el tema de salud. Los colegas del Nacional nos informan lo siguiente. El gobierno de Maduro aseguró que instalará muy pronto una fábrica de insulina con tecnología de Rusia. Caramba, ¿por qué esto me suena, vale? Ah, Luis, ¿por qué esto me suena? Ah, claro, vale, por la fábrica de bicicletas iraníes, ¿te acuerdas? ¡Wow! ¿Cuántas bicicletas iraníes ha visto usted? Ni una, ¿verdad? Ok. Ah, los tractores iraníes, ¿se acuerda? Los tractores iraníes. ¿Cuántos tractores iraníes han visto? Ninguno, ¿verdad? Ok, cierto. Los fusiles Kalashnikov que iban a fabricar en Venezuela con licencia rusa. Tampoco, bueno, en el caso de los fusiles menos mal. Quizás por eso, ¿no? Porque siempre han hablado de que van a fabricar cosas en acuerdo con fulano, bajo licencia de sultano, con capitales de perencejo, y nunca hacen nada. Quizás por eso es que los colegas de Tal Cual titulan una nota sobre el mismo tema de la forma siguiente. Dicen así: la experiencia enseña que es mejor no esperar a la insulina rusa fabricada en Venezuela. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Tal Cual a propósito de este asunto. Hoy, 20 de febrero, el canciller Iván Gil anunció, junto a su homólogo ruso Sergei Lavrov, que en Venezuela se instalará muy pronto, entre comillas, una fábrica de insulina con una transferencia de 100% de tecnología que viene de la Federación Rusa. Emoción, alegría, expectativa. Ahora sí que no habrá más escasez de insulina. Se acaba el fantasma de los pacientes diabéticos que llevan varios años sufriendo la escasez y la corredera que significa depender de ese medicamento. El anuncio, o más bien promesa gubernamental, es un refrito. Ya en febrero de 2021, el entonces ministro de Salud afirmaba que en los próximos meses comenzaría esa producción. Febrero de 2021. Estamos en febrero de 2024. En octubre de ese año, el entonces ministro de Industria, Jorge Arriaza, ustedes saben que este señor Arriaza ha paseado por todos los ministerios, es experto en todo, porque, repito, ha estado en todos los ministerios, o en casi todos. Fue también candidato a gobernador de Barinas. Creo que ese es el cargo que ha desempeñado con mayor lucimiento, porque él tiene el honor de ser el candidato del PSUV que perdió el estado Barinas, la cuna de Chávez. El estado que fue manejado por el chavismo como una hacienda particular durante más de 20 años. Bueno, Arriaza fue candidato y tuvo ese éxito, pues lo perdió. Bueno, decía así esta nota. En octubre de 2021, el entonces ministro de Industria, Jorge Arriaza, se reunió con directivos de la empresa rusa Gerofar e informaba de un convenio para instalar una planta de insulina en Venezuela. Suponemos que el canciller Gil sabe que estaba dando un refrito, siendo que aquel viejo, olvidado y nunca concretado anuncio está publicado en la página web de la institución que él mismo encabeza. Bueno, todo esto, repito, pasa insólitamente pues, en nuestro país. Otras informaciones correspondientes a esta colada informativa del martes 20 de febrero. Migración venezolana sin perspectiva de disminuir en 2024, nos dicen nuestros colegas de Radio Fe y Alegría. Vamos a esperar que abra la información. Aquí la tenemos con la firma del profesor Andrés Cañizales y el periodista Miguel Ángel Valladares, y con fecha de hoy nos traen esta información. Aunque la migración latinoamericana había utilizado el tapón del Darién en años anteriores, fue en 2023 que se convirtió en una opción para cientos de miles de migrantes que se dirigieron al norte del continente. Las cifras muestran que más de 500.000 personas cruzaron por esa peligrosa selva, siendo la nacionalidad venezolana la que más ayudó a la explosión de ese récord. Laura Dib es directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA.
y explicó en el programa En este país, que se transmite por la emisora amiga Fe y Alegría, que las cifras de venezolanos cruzando el Darién explican que la migración no se detuvo en 2023. La situación en el Darién es demoledora, dijo. Según Migración Colombia, para 2023 hubo más de 500.000 de personas en tránsito por ese país y de ellos casi 400.000 fueron venezolanos. Eso denota dos cosas. La primera es que las personas siguen emigrando de Venezuela con necesidades humanitarias muy acentuadas. Y el otro elemento es que la migración no se está dando por primera vez desde Venezuela, sino de hasta segundas y terceras migraciones desde otros países. Es decir, estamos hablando de venezolanos que estaban en Colombia, que estaban sobre todo en Perú, que estaban en Chile, ¿sí? Y que están reemigrando. Esto tiene que ver con tres problemas. En primer lugar, con que la situación económica de esos países sigue siendo compleja, precaria, sobre todo después del final de la pandemia. No hubo un florecimiento post-pandemia, ha seguido la situación económica complicada allí. Un segundo elemento es, por supuesto, la xenofobia, la criminalización de la migración venezolana en otros países del continente. Y un tercer elemento es que, desgraciadamente funciona el AMPA como negocio. Cada vez que el gobierno norteamericano, en lugar de promover la construcción de soluciones reales al problema, cada vez que en vez de hacer eso, entonces ponen que si cercas de alambres de púa o nuevas restricciones administrativas o nuevas medidas punitivas, cada vez que el gobierno norteamericano hace eso, ¿qué es lo que ocurre? Que el negocio de los coyotes mejora, que el negocio de quienes trafican con seres humanos se hace más lucrativo, porque dicen, mira, ahora la tarifa es mayor, ahora la tarifa es más alta, porque el gobierno norteamericano puso tales o cuales restricciones nuevas. Al ser la tarifa más alta, entonces el negocio es más grande. Y por eso entonces toman medidas para estimular el flujo de lo que podríamos llamar desgraciadamente los clientes de ese macabro tráfico humano. ¿Entiende? Bueno, a eso se refiere esta información, repito, que viene vía Fe y Alegría. Tenemos, para finalizar, otra información, esta vez de carácter local. La transmite nuestro invitado del día de ayer. Ustedes recordarán que ayer estuvimos conversando con el dirigente Américo de Gracia. Américo de Gracia nos refiere lo que está pasando en el sur de nuestro país, en la mina llamada Bullaloca, en La Paragua. Mineros intentan precariamente rescatar las víctimas del derrumbe de la mina. Solicitan auxilio para rescatar a los tapiados. Una situación absolutamente compleja y dura. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos. Ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Nación Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. El gigante Rumbos les estará llevando la reposición de Notirumbos, el periódico impreso en la radio, a partir de las 12 de la medianoche. Bueno, porque yo veo que la Guinea y la voz dice algo y bueno. Luego dice, como decir con el 8 mega, pues dice, en caucho, para que están ponte, ¿no? Y cuentas, tenemos que ver caucho y esto, y ponte, por ejemplo, y también tenemos, y somos los mejores porque, y entre la voz mía, o sea, los bajes, caucho, importadores y eso, entonces, entras tú en vivo, en la cuña, sí, somos importadores y no sé qué tal, entonces entro de nuevo caucho, somos caucho, final.
o el jingle completo que es cantado normal, no entra tú para nada. Cierto. Aponte, los autobuses chinos, la fábrica de autobuses chinos, imagínate tú, la ensambladora. Gana y ahorra con Red Vital y Macro en su gran aniversario. Con la compra de 5 productos de los patrocinantes, participa por un carro 0 kilómetros y 2 viajes a Los Roques con experiencia kitesurf. Válido del 1 de febrero al 13 de marzo. Son las 8:32. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información. Se reparta la zona, mi respeto, mi cariño. Saludos a ustedes y a toda su familia. Y en primer lugar, por supuesto, su hermano Javier, nuestro amigo, nuestro admirado amigo. Regresamos a La Fuerza es la Unión y voy a compartir con ustedes un texto muy interesante, pero antes quisiera plantearles lo que es la llamada descalificación ad hominem o ad hominem. Se habla de esto, se aplica ese latinazo, esa frase en latín, cuando alguien quiere descalificar un planteamiento, pero como no tiene cómo descalificar el planteamiento, como el planteamiento es muy robusto, muy certero, muy veraz, como es una verdad del tamaño de una casa, entonces lo que hacen es descalificar a quien lo dice, ¿no? Entonces fulano de tal está diciendo un conjunto de cosas que son verdad, entonces alguien dice, bueno, sí, pero es que ese tipo le pega a su mamá. No, sí, bueno, porque es que ese tipo es un alacrán. No, que ese tipo fue chavista cuando chiquito. Entonces, descalificando al vocero, descalificando al mensajero, tratan de anular el mensaje. Eso ha pasado reiteradamente con algunas personas. Y antes de decirles quién escribió esto que voy a compartir de inmediato con ustedes, voy a narrarles de inmediato de qué se trata. Este personaje, un economista venezolano, escribió lo siguiente. A lo largo de la última década, Venezuela atravesó el mayor colapso económico documentado en un país en tiempos de paz. Entre el año 2012 y entre 2012 y 2020, el Producto Interno Bruto Real por habitante cayó 71%, una contracción equivalente en magnitud a las 3 grandes depresiones que vivió Estados Unidos después del crash de 1929. El salario mínimo medido en dólares disminuyó en más del 90%, mientras que la pobreza aumentó de 33 a 93% de la población. El país sufrió lo que llegó a convertirse en la tercera hiperinflación más larga en la historia de la humanidad y más de una quinta parte de la población emigró, marcando el segundo mayor movimiento de población documentado en la historia de la humanidad. Ciertamente las malas políticas económicas jugaron un rol central en provocar esta crisis. Entre 1999 y 2012, es decir, los años de gobierno del presidente Chávez, Venezuela vivió el mayor incremento en el precio relativo de sus exportaciones en su historia. Debido al aumento vertiginoso del precio del petróleo en la primera década del siglo XXI, este fue también el mayor boom en precios de exportaciones visto por cualquier economía latinoamericana durante este siglo. En vez de ahorrar los recursos derivados de ese boom e invertirlos en aumentar nuestra capacidad exportadora, el país se embarcó en una expansión del consumo y en endeudamiento que probaría ser insostenible cuando los precios del petróleo comenzaron a caer en 2014. A pesar de contar con lo que, de acuerdo con algunas estimaciones, son las mayores reservas petroleras del mundo,
La participación de Venezuela en el mercado petrolero mundial disminuyó paulatinamente, al tiempo que otros miembros de la OPEP aprovechaban la coyuntura de mayores precios para aumentar su producción. Sé que hasta ahora esto que les estoy leyendo para algunos puede sonar a chino, pero afortunadamente el autor nos da algunos ejemplos para entender. Un solo ejemplo nos ofrece un contraste impactante. En el año 1998, Arabia Saudita tenía un nivel de reservas internacionales de 16 millardos de dólares, muy similar a los 15 millardos de dólares que tenía Venezuela como reserva internacional en aquel tiempo. Repito, Arabia Saudita tenía 16 millardos de dólares, Venezuela tenía 15 millardos de dólares. Para septiembre de 2014, las reservas venezolanas alcanzaban apenas 21 millardos, mientras que las de Arabia Saudita habían crecido a 744 millardos. La caída de los precios del petróleo casi no afectó a la economía de Arabia Saudita, que se había preparado para esa eventualidad con la acumulación de reservas. En Venezuela, la misma caída llevó a una fuerte contracción económica después que el país comenzó a recortar abruptamente las importaciones al quedarse sin dinero. Si hay una característica que marcó las políticas económicas venezolanas en estos tiempos, fue la subordinación de los objetivos económicos a los objetivos políticos, dice el autor. La disposición del gobierno venezolano a imponer fuertes distorsiones a la economía para fortalecerse en el poder se exacerbó cuando la economía se desaceleró y el gobierno comenzó a perder popularidad a partir del año 2013. Tal vez el ejemplo más emblemático de esta subordinación de la economía a la política fue la decisión tomada por Nicolás Maduro en noviembre de 2013 de ordenar la ocupación de las tiendas DACA al acusar a sus dueños de inflar los precios de productos electrodomésticos. El llamado DACazo logró darle al partido de gobierno, al PSUV, un breve pero importante rebote en su popularidad que aseguró su triunfo en las elecciones municipales de diciembre de 2013. Pocos meses después, el país comenzó a sentir los estragos de la escasez cuando los minoristas, los comerciantes minoristas, decidieron que preferían reducir su oferta de bienes en vez de correr el riesgo de seguir la misma suerte de los almacenes DACA. Pero no fue solo el gobierno de Maduro el que decidió subordinar las decisiones económicas del país al objetivo de prevalecer en la lucha por el poder. Varios meses antes de la imposición de las primeras sanciones económicas a Venezuela, la directiva de la Asamblea Nacional se dirigió a varios bancos internacionales. Ojo, está hablando el autor de la directiva de la Asamblea Nacional que entonces era dirigida por la oposición. Repito entonces, la directiva de la Asamblea Nacional se dirigió a varios bancos internacionales para pedirles que no extendiesen financiamiento al gobierno de Venezuela. Como resultado, muchas entidades suspendieron discusiones con el país sobre posibles operaciones de refinanciamiento, obligando a Venezuela a emprender mayores recortes de importaciones, profundizando de esa manera la recesión. Una parte importante del liderazgo opositor pasaría a apoyar públicamente la imposición de sanciones económicas a Venezuela a partir de agosto de 2017 por la administración estadounidense de Donald Trump. Varios estudios han demostrado que estas sanciones tuvieron efectos adversos significativos sobre la producción petrolera venezolana, profundizando la caída de ingresos por exportaciones y obligando al país a recortar aún más su gasto en importaciones esenciales. Si bien el inicio de la contracción económica venezolana precedió a las sanciones, la evidencia muestra que estas contribuyeron a la profundización de esa contracción, impidiendo que la economía venezolana se estabilizase cuando comenzaron a recuperarse los precios del petróleo. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Está diciendo, ojo, la crisis no es culpa de las sanciones, la crisis es anterior a las sanciones. La crisis es producto del mal manejo de la economía por parte del gobierno, de la ineptitud, de la ineficacia, de la corrupción. ¿Ok? Pero lo que sí es verdad es que las sanciones profundizaron esa crisis y sobre todo evitaron la recuperación del país cuando comenzaron nuevamente a subir los precios del petróleo. Sigue el autor diciendo lo siguiente. La actitud de muchos dirigentes opositores en este proceso comenzó a mostrar un curioso parecido con lo que por mucho tiempo había sido el discurso oficialista. Al ser confrontados con la evidencia incontrovertible del efecto de las sanciones sobre la economía del país, se encerraban en repetir que el único culpable de la tragedia era Maduro.
Era casi como escuchar a Chávez de nuevo repitiendo que todos los problemas del país se debían a la Cuarta República y negándose a asumir responsabilidades por las consecuencias de sus decisiones. A menudo alegaban que las sanciones eran el único instrumento de presión sobre el régimen con el que contaban, justificando hacerle daño a la economía del país si eso les ayudaba a lograr un cambio de gobierno. Los venezolanos terminaron atrapados en el fuego cruzado entre quienes estaban dispuestos a destruir la economía del país para mantenerse en el poder, o sea, Maduro y su combo, y quienes estaban dispuestos a destruir la economía del país para llegar al poder, o sea, Guaidó y su combo. Puede que Venezuela no haya atravesado un conflicto armado, pero las consecuencias de nuestra confrontación política han sido tan devastadoras como el de muchas guerras. El escalamiento del conflicto llevó a que los grupos que pugnaban por el poder estuviesen cada vez más dispuestos a adoptar estrategias de tierra arrasada dirigidas a destruir los recursos económicos que podían servir a sus contrincantes. De la misma forma en que los ejércitos en guerra queman sembradíos y bombardean fábricas, las partes del conflicto político venezolano decidieron convertir a la economía venezolana en su campo de batalla. ¿Qué tal? Bueno, si les parece, les pongo otro ejemplo para entender más claramente esto de lo que nos habla el autor. ¿Ustedes recuerdan cuando el gobierno, ante la crisis horrenda en que nos metieron con el mal manejo de la economía, ustedes recuerdan cuando el gobierno empezó a sacar aquellas cuñas donde salió una señora desarrapada, mal vestida, mal hablada, que decía algo así como: con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo? ¿Se acuerdan? Era el gobierno diciendo eso, pues vamos a destruir la economía, pero aquí nos quedamos. ¿Ves? ¿Recuerdan ustedes cuando tiempo después varias gente de la oposición dijo: bueno, sí, las sanciones van a tener consecuencias y las sanciones van a generar complicaciones y van a generar escasez tal cual, pero hay que hacer el sacrificio, para lograr el cambio hay que hacer el sacrificio? Esos son, lo dijo alguna vez uno de ellos con absoluta irresponsabilidad, dijo: esos son los efectos colaterales de la estrategia. Nos estaban explicando esos señores de la oposición cómo su estrategia era también muy parecida a la del gobierno: destruir la economía. Unos, el gobierno destruía la economía para quedarse en el poder, otros destruían la economía para llegar al poder. Lo cierto es que unos y otros no vieron que lo que estaban destruyendo era el país que supuestamente querían gobernar. ¿Entienden? Y resulta que en ese país, dentro de ese país, estamos nosotros. Todos nosotros, incluso nuestros hermanos que están más allá de nuestras fronteras, porque ellos están más allá de nuestras fronteras precisamente porque estos sujetos destruyeron la economía. Precisamente porque aquí no hay alternativas para vivir decentemente y sobre todo para tener esperanza de futuro. Por eso es que tanta gente se ha ido y sus razones tendrán, ¿no? Yo no soy quien para criticar a nadie en ese sentido. Sigamos adelante con lo que el autor plantea como alternativa frente a esta situación. Para que nuestro país logre recuperar su economía y comience a abordar los problemas urgentes de hambre, pobreza e inseguridad económica que afectan a millones de venezolanos, hay que poner fin a este conflicto. Venezuela necesita reinsertarse en la economía mundial, recuperar plenamente el acceso a los mercados petroleros y financieros internacionales, reestructurar sus obligaciones internacionales y comenzar a atraer la inversión internacional necesaria para recuperar la productividad de nuestros sectores petrolero y no petrolero. Esto es imposible mientras quienes luchan por el poder sigan pensando que destruir la economía del país es preferible a salir derrotados. Lamentablemente, ninguna de las dos partes que han protagonizado el conflicto político ha sido capaz hasta ahora de ofrecer una ruta viable para recuperar la estabilidad política y económica de nuestra nación. Al contrario, las dos partes han vuelto a articular narrativas gastadas de una confrontación final, de la cual aseguran saldrán victoriosos. Ninguna ofrece una ruta a la coexistencia. Ambas se erigen sobre la idea de que los problemas de los venezolanos solo se comenzarán a resolver el día después de que hayan logrado prevalecer en la guerra
contra sus contrincantes. No intento con este argumento, dice el autor, construir una falsa equivalencia moral entre las partes del conflicto político. El gobierno de Nicolás Maduro no solo tiene una responsabilidad primordial en la crisis económica y política del país, también ha cometido atroces violaciones de derechos humanos, ha utilizado el Poder Judicial y de la Fiscalía para perseguir a sus opositores políticos, ha subvertido el funcionamiento de las instituciones electorales y ha ignorado a su antojo la Constitución y las leyes de la República. Es llamativo que incluso algunos de los aliados internacionales históricos del chavismo estén hoy dispuestos a admitir que el gobierno venezolano carece de los atisbos más básicos de una democracia. Recuerden ustedes que, por ejemplo, hace apenas 48 horas, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, figura icónica de la izquierda latinoamericana, dijo por la calle del medio que el gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario que se le puede llamar dictadura si uno quiere. Eso lo dijo no la CIA, no la derecha, no el imperialismo. Eso lo dijo Pepe Mujica. Repito, figura icónica de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, sigue el autor, también es una realidad indiscutible que el chavismo sigue siendo una fuerza política. Después que ha dicho que Maduro es responsable de la tragedia, que el chavismo es responsable fundamental de la tragedia, dice después el autor. Sin embargo, también es una realidad indiscutible que el chavismo sigue siendo una fuerza política importante en la que muchos venezolanos se ven representados. Gústenos o no, al menos una cuarta parte de los venezolanos se identifica con el partido de gobierno. Más de la mitad aprueba la gestión de Hugo Chávez como presidente y 4 millones de ellos salieron a votar a favor de los candidatos del PSUV en las últimas elecciones regionales. De la misma manera, es una realidad de nuestro país que a quien gane las elecciones de 2024 le tocará gobernar con una gama de poderes públicos controlados por el PSUV. Aceptar competir en las elecciones de 2024 es, de hecho, aspirar a ser proclamado presidente por un poder electoral chavista, juramentarse ante una Asamblea Nacional chavista, ver la constitucionalidad de cada acto presidencial determinada por un tribunal chavista, dictar órdenes a unas fuerzas armadas chavistas y estar sujeto a las determinaciones administrativas y penales de una Contraloría y una Fiscalía chavistas. Quien piense que puede ejercer el poder en ese contexto bajo un proyecto de aniquilación del chavismo o es muy ingenuo o está mintiendo. Que los poderes públicos estén capturados por el chavismo es profundamente injusto, pero no por ello deja de ser parte de nuestra realidad. Es por ello que a quien le toque gobernar a Venezuela a partir del 2025 tendrá que rescatar una palabra que muchos se han dedicado a enlodar en los últimos años: cohabitación. Porque solo un proyecto político que entienda que hay que negociar, convivir y coexistir con el chavismo será capaz de brindar al país la estabilidad necesaria para empezar a atender los problemas urgentes de los venezolanos, recuperar nuestra economía y emprender las reformas institucionales necesarias para hacer posible la transición hacia una democracia inclusiva. La idea de buscar puntos de acuerdo en torno al diseño de una estrategia económica y de lucha contra la pobreza puede parecer ilusorio después del fracaso de los acuerdos de Barbados. Pero este fracaso es más bien el mejor ejemplo del tipo de negociación que no debemos intentar. El fracaso de Barbados era a todas luces tan anticipable y predecible que hasta da algo de pena que se haya invertido tantos esfuerzos en una negociación que por diseño no podía funcionar. Desde un principio, Barbados se basó en la idea de priorizar la discusión electoral, pero una negociación electoral en un país donde el ganador se lo lleva todo es esencialmente una negociación sobre quién le corta la cabeza a quién. No es sorprendente entonces que esa negociación no haya llegado a nada. Los acuerdos que necesita Venezuela no se logran sentando a dos élites gastadas en un salón de un hotel 5 estrellas en un país extranjero. Los acuerdos que necesita Venezuela se tienen que buscar entre las venezolanas y los venezolanos que producen, que trabajan, que crean, que educan, que forman y que innovan. Es una conversación en la que los actores políticos deben jugar un rol menor y secundario. Es un diálogo cuyo lugar natural está en las asambleas sindicales, en los gremios empresariales, en las organizaciones de la sociedad civil, en las asociaciones de vecinos y en los consejos comunales de nuestro país. Es una discusión que debe centrarse menos en quién detenta el poder y mucho más en lo que se debe hacer con ese poder.
Una agenda de discusión para la reconstrucción económica debe abordar las reformas institucionales, productivas y sociales que el país necesita llevar adelante para atender los problemas urgentes de hambre, pobreza y exclusión que hoy atraviesa la gran mayoría de los venezolanos. Debe discutir el diseño de estrategias económicas que permitan reinsertar al país en los mercados internacionales, recuperar nuestro sector petrolero, adelantar una política industrial moderna para diversificar nuestras exportaciones, rediseñar las políticas sociales para despolitizar su acceso y reformar el marco jurídico para garantizar estabilidad jurídica y atraer inversión internacional. En el mejor de los casos, una discusión como esta podría ayudar a alcanzar acuerdos en torno a un programa básico de reformas económicas que sirva como base a un acuerdo de gobernabilidad. Si Venezuela contase con élites políticas responsables, las partes del conflicto se comprometerían a llevar a cabo estas reformas independientemente de quien salga electo en las próximas elecciones. No debemos, sin embargo, hacernos ilusiones de que así será. Es mucho más probable que quienes hoy detentan el poder y algunos de quienes aspiren a detentarlo se resistan a aceptar cualquier tipo de restricciones sobre la forma en que piensan ejercer ese poder, si lo mantienen o si llegan a él. Sin embargo, la creación de un amplio espacio de discusión sobre cómo queremos que sea nuestro país puede lograr centrar el debate público en lo que verdaderamente es relevante, articular una visión que nos ayude a reencontrarnos como nación. Una amplia discusión sobre el país que queremos no es solo un mecanismo para dinamizar nuestro debate público, es también una forma de apostar a la fuerza transformadora de las ideas para ayudarnos a construir la coexistencia. En esta conversación hay espacio para cada venezolano que desde sus propias convicciones, creencias y experiencias comparte el objetivo de querer un país que nos pertenezca a todos. Iniciar esta discusión es abrirnos a descubrir que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide, lo que nos junta es más fuerte que lo que nos separa y lo que nos hace venezolanos es más fuerte que cualquier color político. Bueno, señores, seguramente ustedes al escuchar estas palabras habrán llegado, como yo, a la conclusión de que ciertamente son palabras muy razonables, muy razonables. Sobre todo aquello de que sectores del gobierno y sectores de la oposición, cuando lo creyeron necesario, le echaron pierna a destruir la economía venezolana, si con ello consideraban que mantenían los del gobierno el control del poder, o los de la oposición creían que haciendo eso se acercaban al poder. Sí, es así. Y el planteamiento que hace el autor sobre cómo superar esa estructura absurda de que el que gana se lo lleva todo, es fundamental para poder lograr un país donde sea factible la construcción sostenible de prosperidad. Miren, señores, es verdad, la oposición, si llega a ganar las elecciones, que yo creo que es lo más probable, ¿no? 80% del país quiere salir de Maduro, así que es tremendamente probable que la oposición gane las elecciones. Pero tiene razón el autor. El autor dice, bueno, te vas a tener que juramentar, te vas a tener que proclamar un CNE chavista, te vas a tener que juramentar ante una Asamblea Nacional chavista, ¿no? Vas a tener que estar bajo el escrutinio permanente de un Tribunal Supremo chavista, ¿no? Y además recordemos que el chavismo, además de todo ese control institucional, tiene el manejo de los factores de violencia legal e ilegal, ¿no? Y tiene además muchísimo dinero. Así que ciertamente no se trata solo de ganar unas elecciones, porque no estamos en Suiza. Se trata de ganar las elecciones, de poder cobrar ese triunfo y de poder ejercer el poder. Y para eso hace falta un mínimo de acuerdo, de coexistencia, de cohabitación, nada más y nada menos. ¿Ves? Eso es verdad cuando no habla de la oposición. Pero si hablas de quienes hoy son gobierno, mira, si por alguna casualidad de la vida, si por alguna trampa maquiavélica, si se abre el cielo y cae un rayo, y resulta que siendo minoría absoluta Maduro logra ganar unas elecciones razonablemente competitivas. Si eso llegara a ocurrir, tampoco Maduro puede gobernar este país
en las condiciones en que se está desgobernando ahorita. ¿Cómo carrizo vas a tener acceso tú a los mercados internacionales con un gobierno del cual todo el mundo desconfía? ¿Cómo carrizo vas a llamar tú de verdad a la inversión productiva si nadie cree en la idoneidad o en la estabilidad jurídica que pueda dar este gobierno? ¿Cómo carrizo vas a producir tú la confianza incluso de los empresarios, de los trabajadores, de los capitales venezolanos, con un gobierno que cuando le da la gana empieza a decir tal cosa, exprópiese, aquella cosa, el carrito de chicha, exprópiese, la joyería aquella, exprópiese? No vale, no puede hacerlo. Incluso este gobierno de minorías, si por alguna desgraciada eventualidad de la vida logra mantenerse en el poder, no podría ejercer ese poder. Bueno, porque se está deshilachando el país, literal, no es una frase, ¿no? Nuestra frontera occidental, ¿no? La Sierra de Perijá, eso está tomado entre el narcotráfico y la guerrilla. La guerrilla está presente en todo lo que es la faja, la parte inferior, Táchira, Apure. En Apure incluso la guerrilla ha combatido, armas en mano, contra la Fuerza Armada Nacional. Qué desgracia, chicos. Y han capturado, secuestrado a oficiales y soldados nuestros. En Amazonas y en Bolívar ejercen control del territorio en todo lo que es el arco minero. Arriba, bueno, no te tengo que hablar de lo que está pasando con el tema de la frontera con Guyana, o de nuestra frontera, de nuestro espacio de la Guyana Esequiba. Pero si subes un poquito más del Tamacuro, Estado Sucre, Guiria, chicos, los venezolanos están allí huyendo hacia Trinidad. Y las aguas están controladas por un narcotráfico terrible. ¿Ves? Y si sigues entonces por la costa, pero hacia occidente, te vas a encontrar con que en lo que llegues a Falcón, bueno, el éxodo, ¿no?, de venezolanos, de balseros venezolanos, muriendo en las aguas, huyendo hacia Curazao, Aruba, Bonaire. Esa es la historia nuestra en este momento. Imagínate que Venezuela se enfrente a la perspectiva de 6 años más de esta desgracia. Entonces, por eso digo, si tienen razón quienes dicen, mira, la oposición no puede gobernar sin un acuerdo mínimo de convivencia, el madurismo tampoco. Entonces, es de una irresponsabilidad inmensa que esos tipos sigan hoy hablando como que si pudieran de verdad seguir el jueguito aquel de que el que gana se lo lleva todo. Mira, ya se lo llevaron. Se llevaron el país que alguna vez fue próspero y se llevaron el sueño de prosperidad de los venezolanos. Ya se lo llevaron. ¿Ves? Ahora hay que traer de regreso esa posibilidad. Venezuela necesita desesperadamente acuerdo fructífero. Ya explicaba el autor por qué acuerdos tipo Barbados son poco útiles. Bueno, cuando ya nos queda un minuto, apenas menos 30 segundos del programa, les digo que es el autor de este artículo. Es el economista Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez. Más de una vez lo hemos tenido acá como invitado y cada vez que lo tenemos como invitado empieza a insultarlo. ¿Por qué es chavista? Porque no sé qué cosa. Porque es calvo, porque tiene lente. Y pocos se han parado a escuchar el fondo de lo que decía. El tipo dijo, vamos a perder Citgo. Desgraciadamente tuvo razón. Dijo, PDVSA está en Pico de Zamuro. Ahí está. ¿Ves? Y ahora dice, este camino no nos lleva a ninguna parte si no hay un acuerdo, un nuevo acuerdo por el país. No un acuerdo contra María Corina, no un acuerdo contra fulanito de tal, no. Un acuerdo por el país. Cuando son las 9 puntos nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión.
La Fuerza de la Unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paeste, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chulo.